Dicen que hay casas donde el silencio no es vacío, sino susurro, donde cada pared guarda algo que nunca se dijo en voz alta. En esta, por ejemplo, hay un segundo piso donde la luz de la tarde se cuela por una rendija como si espiara. Y justo en esa rendija, alguna vez, unos ojos se detuvieron demasiado tiempo, no por casualidad, no por descuido, sino porque el cuerpo al otro lado de la rendija ya no parecía pertenecer a quien limpiaba el polvo, sino a quien empezaba a despertar el deseo. En casas como esta, el polvo no es lo único que se acumula. Me llamo Alba y soy de Granada. Estudié filología, pero como muchos otros, vine a Madrid a buscar algo más, oportunidades, independencia, quizá un poco de aire. Terminé trabajando como empleada doméstica por horas para familias de buen pasar. No es lo que soñaba, pero es limpio, estable, y me deja tiempo para estudiar por las tardes. Uno de esos trabajos fue en una casa grande de la zona norte, con jardín, ventanales enormes y escaleras de mármol que crujían a veces como si también tuvieran algo que decir. Allí vivía el señor Antonio y su esposa Marisa, pero casi nunca estaban. Viajaban mucho. La mayoría de los días, la casa quedaba en manos de su hijo, Lucas. Lucas tenía 26 años, apenas 2 más que yo, y vivía en el tercer piso de la casa, un espacio reformado como apartamento privado. Era reservado, elegante, siempre vestía ropa neutra, impecable, y usaba colonia de sándalo y cedro. Su presencia era como la de un piano afinado en una habitación vacía, se notaba aunque nadie lo tocara. Las primeras semanas fueron normales. Yo subía, limpiaba, bajaba. Él estaba en su mundo. Pero pronto empecé a notar ciertas cosas. No sé si fue la forma en que bajaba a la cocina justo cuando yo fregaba el suelo, o cómo pasaba por detrás de mí cuando barría el pasillo, dejando una estela de calor en la nuca. Una vez, sin querer, derramé agua al trapear. Y justo en ese momento, él salió de su habitación. Resbaló apenas, y lo sostuve del brazo por reflejo. Fue un segundo. Un segundo donde su piel tocó la mía, y nuestras respiraciones se cruzaron. Él sonrió. Ojo con el suelo, dijo. Y añadió, sin dejar de mirarme, especialmente cuando no llevo zapatos. Desde entonces, los encuentros empezaron a multiplicarse. Coincidencias, al principio. Pero después de un tiempo, ya no parecían tan accidentales. Una tarde nublada, me tocaba limpiar la biblioteca. Lucas estaba allí, leyendo en el sofá, con una taza de café y un libro abierto sobre el regazo. Entré con cuidado, pidiendo permiso con una sonrisa. Él asintió, sin levantar la vista, pero cuando me subí a la escalera para quitar el polvo de la parte alta, sentí su mirada recorrerme desde abajo. Mi vestido se adhería un poco al muslo, y mis dedos temblaron al alcanzar el borde superior de la estantería. Cuando bajé, su taza estaba vacía y su mirada clavada en la página, o eso parecía. Al día siguiente, la señora Marisa me dijo que no volverían hasta dentro de una semana. Se iban al norte, cosas de campo y amigos, comentó. Yo asentí, como siempre, no dije nada, pero por dentro, una voz suave murmuraba, ahora solo ustedes dos en toda la casa. El viernes, mientras limpiaba el recibidor, escuché la puerta del baño de arriba abrirse. Al mirar hacia la escalera, Lucas bajaba con el pelo mojado y una toalla colgando flojamente sobre la cadera. Al pasar frente a mí, dijo simplemente, «Buenos días, Alba». Yo respondí en voz baja, como si mi garganta también se hubiera secado. Esa noche, al dejar los productos de limpieza en el armario del sótano, lo vi de nuevo, esta vez en la cocina. Estaba de espaldas, abriendo una botella de vino. «¿Quieres un poco?», preguntó sin volverse. «¿Perdón?». «Digo, ya es viernes, ¿no? Aunque trabajes aquí, también es tu viernes. No debería haber aceptado». No es profesional, pero tomé la copa, sentí el cristal frío entre mis dedos, y cuando él brindó por los viernes sin ruido, su mirada era todo lo que se oía. «¿Quieres saber qué pasó esa noche? Entonces quédate, porque lo que se derramó no fue solo vino, fue algo que no se limpia con agua y jabón. Fue el comienzo. Esa noche no dormí, cerré la puerta de mi habitación de huéspedes como siempre, con llave, pero el sonido del clic metálico no logró apagar la música que seguía sonando dentro de mí, su voz grave, el roce de sus dedos al rozar mi copa al brindar, la forma en que su mirada se detenía en mis labios cada vez que hablaba.
Lucas no dijo nada más después del brindis, bebió un par de sorbos y salió de la cocina como si no hubiera ocurrido nada, pero ocurrió. Al día siguiente me levanté más temprano de lo habitual, quería evitarlo, dejar que la sensación se diluyera con la luz del día, pero cuando bajé al comedor para limpiar, ya estaba allí. Sentado con una camisa blanca medio abierta, descalzo, leyendo el periódico, el café recién hecho dejaba escapar una nube de aroma que se confundía con su perfume. ¿Dormiste bien?, preguntó sin apartar la vista del papel. Sí, gracias, mentí. Hoy no hace falta que limpies mi cuarto, añadió. Quiero quedarme allí un rato más. Asentí. Era una excusa tan innecesaria como el botón que le faltaba a su camisa. Ese día la casa parecía más pequeña. Cualquier rincón que cruzara me llevaba hacia él, el pasillo, la escalera, el reflejo en el vidrio de la ventana, incluso los marcos de los cuadros parecían inclinados hacia donde él estaba. Alba, me repetía a mí misma, es solo un trabajo. Pero mi cuerpo ya no obedecía del todo, se tensaba cada vez que escuchaba sus pasos, se erizaba cada vez que sentía el aire de su perfume flotando detrás mío. Esa tarde, mientras regaba las plantas del patio interior, lo vi subir la escalera hacia el ático. El sol proyectaba su sombra larga sobre la pared. No iba vestido como de costumbre. Llevaba solo un pantalón de lino gris claro y una camiseta negra ajustada al pecho. Caminaba lento, como si supiera que alguien lo observaba, y yo lo hacía. Más tarde, al recoger la ropa seca del tendedero, escuché que la puerta del ático se entreabría. ¿Alba? Sí, respondí, girando apenas la cabeza. ¿Puedes ayudarme con una cosa? El aire acondicionado dejó de funcionar. Hace demasiado calor aquí arriba. Dudé. Era una excusa, lo sabía, pero mis pies ya subían los peldaños antes de que mi cerebro pudiera ordenarlo. Entré. El cuarto estaba bañado en penumbra. Una cortina gruesa cubría parte de la ventana. Había una lámpara encendida en el rincón, y sobre la mesa, 2 vasos, uno con hielo, el otro vacío. ¿Dónde está el aire?, pregunté, intentando sonar neutral. Allí, señaló, pero creo que se ha rendido. Me acerqué, miré el aparato. Él estaba detrás mío, muy cerca. Tan cerca que sentía su respiración en la nuca. No deberías estar aquí, murmuré, sin girarme. Y sin embargo estás, respondió. En ese instante, su mano rozó mi brazo. No fue un roce torpe ni casual, fue suave, consciente. Su pulgar trazó una línea ascendente por mi piel, como si quisiera memorizar cada milímetro. Me giré despacio. Su rostro estaba a unos centímetros del mío. Sus ojos no buscaban permiso, pedían verdad, y entonces, sin palabras, sin promesas, sin culpa, nos besamos. ¿No fue un beso dulce? Fue hambriento, contenido por demasiados días de gestos que rozaban el borde de lo prohibido. Su mano rodeó mi cintura y me atrajo hacia él, mientras mis dedos se aferraban a su camisa con la necesidad de alguien que cae. Nos dejamos llevar, como lluvia sobre tejas calientes, como brasas dormidas que al mínimo soplo despiertan y consumen. La tela de mi vestido cedió al peso de sus manos. La suya cayó al suelo como si supiera que ya no tenía sentido cubrir lo inevitable. Su cuerpo, firme y cálido, se fundió con el mío como 2 sombras al final del día. Sobre la alfombra del ático, no fuimos empleada y patrón. Fuimos fuego y aliento, silencio y susurro, frontera y rendición. Cuando terminó, quedamos en silencio, respirando al ritmo de un mundo que parecía recién creado. Lucas me miró sin hablar, como si no hiciera falta, y yo supe, con una certeza amarga y dulce a la vez, que algo había cambiado para siempre. El domingo amaneció con un cielo blanco, sin sol pero tampoco lluvia, como si incluso el tiempo hubiera quedado suspendido. Me levanté temprano, como de costumbre, y bajé a la cocina con los pasos medidos, el corazón latiendo con una mezcla de culpa y un eco lejano de deseo. Sentía mi cuerpo distinto, como si aún llevara sobre la piel las huellas de sus manos, como si mis labios aún recordaran la forma exacta de los suyos. Lucas ya estaba allí. Preparaba café como si nada, vestía una camiseta gris y pantalones deportivos, el cabello aún revuelto. Ni una palabra, ni una mirada que revelara lo que había pasado la noche anterior, como si el ático hubiera sido un sueño que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. «Buenos días», dijo, sin girarse.
Buenos, respondí, con la garganta seca. Me sirvió una taza. Nuestros dedos no se tocaron, pero la tensión entre ambos era tan densa como el vapor que salía del café. Me senté frente a él. En la mesa, el azúcar, una mermelada de higo abierta y pan tostado aún caliente. Comimos en silencio. Yo buscaba qué decir, cómo empezar. Pero él no parecía querer hablar, ni una sonrisa, ni un gesto más allá de la educación mínima. Cuando terminé, recogí mi taza y me dirigí al fregadero. Alba, dijo entonces, con voz baja, me detuve, sin girarme. Lo de anoche, pausó. No fue un error, pero entiendo si prefieres que no vuelva a pasar. Sus palabras me helaron y me encendieron al mismo tiempo. Me giré, lo miré, y no supe qué decir. Porque no quería que se repitiera, pero tampoco quería que terminara allí, no así, no con esa frialdad contenida. No sé lo que prefiero, murmuré. Él asintió. No insistió. Solo se levantó y salió por la puerta del patio con su taza aún humeante. Los días siguientes pasaron como si viviéramos en casas distintas. Él subía y bajaba sin horario. Yo limpiaba los cuartos sin subir al ático. La casa se volvió una especie de escenario congelado, donde nada se movía, pero todo parecía a punto de romperse, hasta que llegó el jueves. Ese día, al limpiar la biblioteca, encontré una nota doblada sobre uno de los libros. Reconocí su letra al instante. Decía, esta noche, si todavía quieres. Ático, medianoche. La leí 3 veces, el corazón me latía como una campana desbocada. Esa noche, no dormí. Me quedé en mi cuarto, sentada en la cama, escuchando el silencio de la casa. Los relojes parecían moverse más lento. Las paredes transpiraban quietud, y yo sudaba indecisión. A las 12:05, me levanté. Me puse un camisón largo de algodón y sobre él una bata gris clara. Subí las escaleras con el alma en los talones. La puerta estaba entreabierta. Dentro, la luz era tenue, una sola lámpara encendida. Lucas estaba de pie, junto a la ventana, con la espalda hacia mí. Llevaba una camisa blanca, desabotonada a la mitad, y pantalones oscuros. Cuando oyó mis pasos, no se giró. Pensé que no vendrías, murmuró. Yo también lo pensé, respondí. Me acerqué. Él se volvió. Y durante unos segundos solo nos miramos, como si quisiéramos asegurarnos de que el otro estaba realmente allí. El beso llegó sin aviso, como la tormenta que no truena, pero moja. Fue más lento, más profundo. Ya no era fuego descontrolado, era fuego contenido, más peligroso aún. Sus manos se deslizaron por mi espalda mientras la bata caía sin resistencia. Su boca buscó mi cuello, mis clavículas, mi hombro desnudo. Yo arqueé el cuerpo hacia él, buscando un refugio que también era abismo. Me levantó en brazos sin esfuerzo y me llevó hasta el sillón. Allí, la tela crujió bajo el peso de 2 cuerpos que no querían mentirse más. La noche se cerró sobre nosotros como una manta cálida, y no hubo más preguntas. Solo la piel, y el lenguaje secreto que los cuerpos saben hablar cuando ya no tienen miedo. Al salir del ático, horas después, sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. El aire me parecía distinto, mi reflejo en la ventana ya no era el mismo. Y lo supe con la certeza más silenciosa, esto ya no era solo deseo, era el inicio de una historia que aún no sabíamos nombrar. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual, ni siquiera cuando intentábamos fingirlo. Los pasos de Lucas por la casa ya no eran los de un patrón, ni siquiera los de un hombre distante. Eran los de alguien que sabía a qué olía mi cuello cuando despertaba, cómo suspiraba justo antes de ceder, qué parte de mi espalda se arqueaba primero cuando él rozaba mi piel. Y yo ya no caminaba igual. Había algo en mi andar, en mi manera de mirar la alfombra del pasillo, de lavar los platos, de atar mi cabello al recoger la ropa seca, un eco, una confesión sin palabras, una marca invisible. Los días, sin embargo, seguían disfrazados de rutina. Yo cocinaba, él leía, yo limpiaba, él hablaba por teléfono desde el estudio, pero cuando nuestras miradas se cruzaban al pasar por el pasillo, bastaba con una fracción de segundo para volver a recordar el sillón del ático, la alfombra bajo nuestros cuerpos, el murmullo ahogado de mi nombre entre sus dientes. El deseo nos seguía como un perfume demasiado intenso, imposible de ignorar, imposible de ocultar.
La cena fue simple, pero perfecta. En la terraza del ático, bajo un cielo cargado de estrellas madrileñas y con velas que bailaban tímidamente con el viento, Lucas había cocinado algo ligero, pasta con albahaca, pan tostado con aceite, y había servido vino tinto en copas que tintineaban como si también supieran el secreto. Nos reímos, hablamos de música, de libros, de tonterías. Pero debajo de cada palabra, vibraba algo más, la certeza de que estábamos viviendo algo que ya no podíamos fingir que no existía. ¿Alguna vez pensaste que esto pasaría? Pregunté, apoyando la mejilla sobre mi copa. Desde el primer día que te vi colgar los trapos de cocina como si fueran lienzos, respondió, y sonrió. Sonreímos los dos. Esa noche, no hicimos el amor con prisa, no lo hicimos como si el mundo fuera a descubrirnos al día siguiente. Lo hicimos como si quisiéramos memorizar cada segundo por si ese fuera el último. Sobre las sábanas blancas, nuestros cuerpos se encontraron como ríos que finalmente aceptan ser uno. Mi piel se volvió espejo de la suya, y su aliento mi única religión. Sus dedos me recorrían como si escribieran un poema que no necesitaba versos, y cuando me abrazó con el peso exacto de su deseo, sentí que ya no existía Madrid, ni la casa, ni mi vida antes de ese momento. Solo él. Solo nosotros. Pero el amanecer, como siempre, trajo su propia voz. La puerta principal se abrió temprano. Los padres de Lucas volvían de su viaje. Los pasos de Marisa resonaron por la escalera con la precisión de un reloj que vuelve a marcar el tiempo. Y yo, desde la cocina, volví a ser Alba, la chica que limpia los muebles y cuida los horarios. Lucas bajó tarde, con el rostro sereno, como si nada hubiera ocurrido, pero cuando pasó junto a mí, su mano rozó apenas mi cintura. Nadie lo vio, y yo supe que seguía allí, aunque tuviéramos que esconderlo entre cucharas, platos y tareas diarias. Esa misma tarde, al terminar mi jornada, fui a recoger mis cosas del cuarto de servicio. Sobre la mesa encontré un sobre, dentro, un papel doblado. Esta casa ya no es la misma sin tus pasos. Y yo tampoco. ¿Te quedarías, aunque ya no fuera como empleada? Me senté en la cama, con la nota temblando entre mis dedos. Había llegado a esa casa por necesidad. Y ahora salía de ella con el corazón entreabierto, como una puerta que ya no se puede cerrar del todo. No sé si lo nuestro durará, no sé si el mundo allá afuera lo entenderá. Pero en esta casa, entre ventanas que ya conocen mi sombra, y un ático que sabe a confesión, hubo dos personas que se encontraron más allá de su rol. Él dejó de ser el señor Lucas. Yo dejé de ser la chica que limpia. Y juntos, al menos por un tiempo, fuimos algo más, algo que no cabía en ningún contrato. Ni siquiera en la costumbre. Gracias por escuchar esta historia, y si te hizo sentir algo, aunque sea pequeño, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima. Nos vemos en el siguiente relato. Una tarde, mientras recogía la mesa después del almuerzo, Lucas se acercó por detrás. No dijo nada. Solo dejó su taza cerca de la mía. Sentí su aliento, cálido, directo al cuello. No hizo falta más. Mi cuerpo se tensó como cuerda de violín. Él lo supo. Esta noche, murmuró. Quiero verte antes de que sueñes con otra cosa. Y se fue, dejando mi piel ardiendo, con las manos temblorosas sobre el mantel. A las 11, la casa dormía. El reloj del salón marcaba cada segundo como una gota cayendo en un cubo de ansiedad. Subí al ático sin bata, sin maquillaje, con una camiseta larga y descalza. Al llegar, la puerta ya estaba entreabierta. Dentro, él me esperaba. Había apagado todas las luces, menos una lámpara cálida junto al piano. El aire olía a incienso, a algo amaderado, como una mezcla de bosque y piel. No hablamos. Se acercó, me tomó de la mano, guiándome como si bailáramos un vals sin música, me llevó hasta el sofá. Allí, el mundo se detuvo, mis dedos buscaron los botones de su camisa y uno a uno cayeron como hojas de otoño. Él me acarició con la calma de quien ya no necesita apurarse, porque sabe que el placer verdadero no se grita, se sostiene, se construye, se saborea. Sus labios no buscaron los míos primero. Buscaron el hueco de mi clavícula, la curva de mi pecho, el centro exacto donde la respiración se interrumpe y se transforma en escalofrío. Mi camiseta desapareció entre sombras.
nuestros cuerpos se entrelazaron sobre la alfombra como ramas bajo la lluvia. Y cuando finalmente se fundió en mí, no fue con urgencia, fue con devoción. Como si estuviéramos haciendo algo más que amar. Como si estuviéramos escribiendo algo sobre el cuerpo del otro que no queríamos que el tiempo pudiera borrar. Después, en silencio, me quedé recostada sobre su pecho. Sentía su respiración lenta, su mano aún en mi cintura, tibia. El techo del ático parecía un cielo nuevo. ¿Y ahora?, pregunté, sin moverme. Ahora ya no puedo dejar de pensarte, susurró. Y aunque no lo dijimos, ambos sabíamos que habíamos cruzado un umbral, ya no era deseo contenido, ni siquiera aventura secreta. Era algo más, algo que, aunque no debía, ya había empezado a doler si lo imaginábamos terminando. La mañana siguiente, al bajar a la cocina, encontré una nota pegada al refrigerador. Alba, hoy no necesito servicio de limpieza, descansa, te invito a cenar esta noche. Sonreí. Y por primera vez desde que entré en esa casa, sentí que quizá, solo quizá, ya no era solo la empleada,